Paradójicamente, la primera reforma agraria fue promulgada por Jorge Alessandri en 1962. Esto se explica por la constitución de la Alianza por el Progreso, creada por Estados Unidos para frenar procesos reformistas que surgieran como expresiones revolucionarias en América Latina, las cuales pudieran seguir el ejemplo de la Revolución cubana. Esta reforma tuvo un carácter limitado y solo implicó a los terrenos de carácter estatal, pasando a la historia con el irónico nombre de Reforma Macetero. En 1967, el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva promulga uno de los principales puntos de su gobierno, unida a una ley que por primera vez permite la existencia legal de los sindicatos campesinos. Para la democracia cristiana, la reforma agraria constituía la posibilidad de crear un sector con pequeños propietarios rurales políticamente moderados e integrados al mercado nacional, con el propósito de aumentar la producción y lograr que Chile pudiera abastecerse de alimentos. A pesar de la radicalización del proceso, se podría decir que la reforma agraria de Frei fracasó, al menos con respecto a los objetivos fijados. De las 100 familias a que Frei había prometido beneficiar, tan solo 20.000 lo lograron. Al contrario, el proceso de sindicalización campesina fue un éxito rotundo. En tan solo 9 años, los sindicatos rurales pasaron de ser ínfimas células clandestinas a poderosas confederaciones nacionales apoyadas por el Estado, lo que permitió a los campesinos obtener un importante aumento de sus salarios y de su calidad de vida, y se transformaron por primera vez en protagonistas de la política nacional. Durante el gobierno de Salvador Allende se radicalizó aún más el movimiento campesino chileno. Las huelgas y tomas de terrenos crecieron explosivamente y se transformaron en formas de luchas cotidianas, lo que se tradujo en más expropiaciones de fondo, pero el golpe de Estado, ocurrido en 1973, al gobierno popular de Salvador Allende puso fin a la reforma agraria. No obstante, no se pudo volver atrás con lo que se había avanzado. Tan solo un tercio de las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios, mientras que otro tercio fue rematado, creando un nuevo estrato campesino conocido como parceleros. Si bien la importancia política que tiene la reforma agraria es que logró desmantelar el sistema latifundista con la llegada de la dictadura, el sueño del campesino se vio profundamente frustrado. Los campesinos que lograron mantener sus tierras, otorgadas por la reforma agraria, fueron abandonados por el Estado. En la comuna de Los Vilos, la que gran parte de sus habitantes vivían en el sector rural y no estaban ajena a los acontecimientos que se vivían en todo el país, y por suerte aún existen algunos protagonistas de esta historia, los que participaron en la toma del Fundo Los Cóndores de la Sociedad Gente Grande, hoy a través de la memoria oral de algunos de los actores que viven para contarnos, de los que saben lo que les costó ganarse la tierra, tratamos de reconstruir esa historia que nadie se atrevió a escribirla y que fue conducida por dirigentes del Partido Comunista, entre ellas la dirigenta Julieta Campuzano. Se lo tomaron una tarde, quedaron de acuerdo, todos, parece que con el caballero que llevaba la batuta. Entonces, que el señor Araya, ahí, un vecino. Y entonces quedaron de acuerdo con que iban a tomarse el fondo al otro día, temprano. Y a salir el patrón. Iba a salir a Quillota, no sé dónde. Y no lo dejaron que saliera. Entonces lo encerraron ahí, pusieron llave, todo, hicieron barricadas. Y se juntó toda la gente al portón ese que hay ahora. Cuando los tomamos el fondo acá, hicimos el acuerdo arriba ya, teníamos un local allá que los reuníamos arriba ya. Y hicimos el acuerdo de tomarlo y los vinimos en la nochecita. ¿Cuánto eran más o menos? Los socios
Éramos varios los socios, eran como 50, pero los más que los éramos acá los cóndores, los más aficionados a esto, eran los más que había, otros eran más, no querían meterse mucho, más miotos, todo. Nosotros no, pues los vinimos nomás y pusimos llave aquí a todas las puertas. Nos amanecimos encerrados, estuvieron ahí los pasones. Pues. El caballero se paseaban en corredor ahí, querían nos correr los balas, pero no se animaron a eso. A donde dobla ahí para acá allá, pues, ahí teníamos la olla común. Ahí estábamos nosotros, porque ahí está la llegada, así que teníamos que estar ahí. Y entonces, como teníamos un sindicato nosotros también, que los apoyaba, el caballero Los Vilos los apoyaba, muchos sindicatos, el papá del alcalde. Don Manuel Marcarián. Sí, sí. Él lo apoyaba. Sí, él los apoyaba, sí, él los daba hasta un local allá para juntarlos allá nosotros, los dirigentes. Pues. Si hay como 300 personas, pues, vino gente de Salamanca A apoyarlo. a apoyar. De todas partes. De Manzano, de Quilimarí. Oiga, y cuando llegó el gerente, había 60 inquilinos, pero lloró el gerente. Oye, Alfonso, me corriste todo mi inquilino. ¿Quién le hace el juicio luego a Alfonso? Ni lo miro. Oiga, y a nosotros, oiga, los pagaron en la noche al dos. A mí, a Modesta, a todos los chicos. Oiga, y nosotros no hemos visto nunca tanta plata. Acá nada la contamos, pues, yo no me acuerdo cuánto los dieron. Tanto. Y ahí ya nos quedamos nosotros con el fondo. La celebración del Día del Campesino se realizó con un gran marco de público que llegó hasta la medialuna de los Cóndores, donde un grupo de campesinos en 1973 se tomó el fundo. Esta actividad fue encabezada por el alcalde Manuel Marcarián y contó con la presencia de otras autoridades. Sí, para nosotros es muy importante no solamente esta celebración que realizamos año tras año, el Día del Campesino, en marco de los 50 años, esta vez de la reforma agraria, sino llegar hasta acá, al sector de los Cóndores, con una hacienda, un fondo que fue tomado durante la década del 70, el año 73, donde hubo participación de un grupo de campesinos, hombres, mujeres, niños, que participaron en la toma y que dieron la razón del sueño de la reforma agraria, que era la tierra para el que lo trabaja. Después de mucho tiempo de vivir el inquilinaje, de vivir prácticamente como esclavo, sin recibir sueldo, solamente especies a cambio, sin poder tener derecho a salud, a las leyes sociales, sin tener a ciencia cierta saber si en algún momento los podían correr a ellos de la tierra, dejar a su familia sin un techo, en vivir en condiciones inhumanas. Después de poder llegar al gobierno del presidente Allende con toda la fuerza, esta reforma llegó realmente a la gente. Y así lo escuchamos hoy día con los testimonios, y hoy pudimos también homenajear a todas estas personas que estuvieron trabajando, que fueron beneficiados con esta reforma. Creo que es importante por lo que viene, por esta política de desarrollo rural que hemos nosotros estado potenciando y también trabajando con nuestros campesinos, que fueron quienes la realizaron hace más de 15 años y que hoy el gobierno por fin financia y se empieza a trabajar. Hoy tenemos una gran meta, y es poder reafirmar las organizaciones sociales de todo sentido, no solamente las campesinas, las deportivas, las culturales, las juntas de vecinos en el sector del campo, en el sector rural, para poder salir adelante con estos proyectos que hoy nos tienen como comuna en el tope de la provincia, con proyectos presentados en infraestructura, en pavimentación de caminos, en agua potable rural, en electrificación, que van directamente relacionadas con el mundo campesino y la ilusión que tenemos con los proyectos que vienen del CEFAM para mejorar la salud, de la reforma educacional para darle una educación digna, de calidad, gratuita, y de la misma forma en la zona urbana como en la zona rural. Creo que esa es una forma de trabajar que necesitamos nosotros con las organizaciones sociales, para que puedan salir adelante con nosotros, con estas autoridades que queremos trabajar con ellos. Así que un gran saludo a todos los campesinos y campesinas de nuestra comuna, de nuestra región y de nuestro país.
Sí, ha sido la verdad una gran presencia de gente, incluso de muchos de los que fueron luchadores que originaron acá en este sector la toma de este fondo y que permitió que este fondo se entregara a los campesinos. Es un hecho de una significación histórica gigantesca para Chile. Son 50 años que estamos hoy día conmemorando acá de la reforma agraria y bueno, esta reforma le cambió el rostro a Chile. Permitió que el mundo agrario se desarrollara, permitió salir del feudalismo, del atraso que estaba el campo chileno producto del dominio, de la extensión de latifundios que eran improductivos, y este fue un acto además de la lucha del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, de los sindicatos, y es el ejemplo que fue refrendado, por supuesto, con leyes que lo hicieron ya como una norma legal para todo Chile. Yo quiero destacar que así, con el mismo valor, con la misma decisión que los campesinos hicieron la reforma agraria y lograron la tierra, hoy día tenemos que trabajar, que luchar, que organizarnos para lograr lo que yo le he llamado la reforma agraria del siglo XXI y que es la lucha por la recuperación del agua. Así que con el ejemplo de esos compañeros, de esas compañeras que están hoy día presentes acompañándonos, también de los que no están, vamos a seguir impulsando estas luchas tan importantes para el campesinado como es la recuperación, ya no solo de la tierra, sino que también la recuperación del agua para todos los chilenos. Pues celebrando el Día del Campesino, de cada uno de nuestros campesinos de todo el país, pero en especial de la comuna de Los Vilos, de la región de Coquimbo, porque estamos acá, tal como lo decíamos, en un lugar histórico, donde parte y historia, proceso que se hace acá, que fue una toma en la cual los campesinos organizados, gracias a la ley de sindicalización campesina, ¿cierto?, se logran las organizaciones como corresponde y despiertan de esa larga y profunda proceso que era prácticamente de esclavitud, de un proceso de finalmente prácticamente como una edad media, tardía. Despiertan de eso los campesinos y se logra tomar este fondo para el beneficio de cada uno de ellos, pero principalmente para el futuro de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes. Porque ellos son los que están acá habitando en estos momentos y ellos son los que están siendo apoyados ahora por otras grandes reformas, por la reforma de nuestra presidenta Bachelet, que lo que están haciendo es justamente darle las herramientas para que cada uno de ellos, de sus hijos, de sus nietos, tomen en sus manos el futuro de su vida. Y para eso ya cuentan con la tierra. Pero faltan algunas cosas que estamos también cambiando con nuestra presidenta, como el agua para cada uno de nuestros agricultores y agricultoras. Estamos haciendo procesos muy grandes, estamos entregando herramientas y capacidades a través del INDAP, a través del SAC y de la CONAF. Por eso creemos que este proceso es un proceso de continuo cambio y de continuo avance. Lento pero aplastante. Tenemos que avanzar y lograr que nuestra gente, que nuestros ciudadanos, que nuestros campesinos tengan esa semilla y ese valor y esa fuerza para tener en sus manos la dignidad y la libertad. Bueno, felicitaciones a Manuel Marcarial, compañero alcalde, por la iniciativa de poder realizar esta actividad de celebración del Día del Campesino y además de conmemoración de los 50 años de la promulgación de la ley de reforma agraria. Creo que estas reformas tuvieron efectos muy concretos en la comuna de Los Vilos y también en la comuna de Canela. Le puedo mencionar que el 80% del territorio de la comuna de Canela está bajo la modalidad o tenencia de tierra de las comunidades agrícolas y estas se pudieron regularizar o formalizar o legalizar a raíz del decreto número 5, anexo de la ley de reforma agraria. Por lo tanto, creo que son, reitero, reformas que le cambiaron la vida a los campesinos de las comunas de Los Vilos y Canela y por lo tanto felicitaciones por esta actividad, por el marco público y por las autoridades que concurrieron. Después de 50 años de que aquellos jóvenes idealistas, ¿cierto?, pudieran romper con todos estos rezagos del colonialismo como era la posesión de las tierras, que la tierra pudiera ser de los campesinos, que se pudiera invertir en sindicalización, en dignificación del campesinado y también en lo que significa toda la modernidad en cuanto a la industrialización del agro. Fue una revolución en Chile, una revolución en libertad que se desarrolló hace 50 años atrás y hoy estamos también tomando esa tarea para el futuro porque queda mucho por delante, tenemos muchos desafíos
aún, pero estamos orgullosos por lo que realizaron nuestros campesinos hace 50 años y durante todo este tiempo. Bueno, efectivamente estamos Los Cóndores, un fondo que fue expropiado y se constituyó un asentamiento en la época de la reforma agraria. La reforma agraria, a partir de los 50 años que estamos celebrando la reforma agraria, se instituyó el 28 de julio, el Día del Campesino. ¿Por qué el 28 de julio? Porque ese día, 28 de julio de 1967, se promulgó y se hizo ley, la ley de reforma agraria número 16.640, que la firmó el presidente Eduardo Frei Montalva. Lo que permitió que durante ese gobierno y también en el gobierno del presidente Salvador Allende se expropiaran alrededor de 10 millones de hectáreas en todo el país, y después con la contrarreforma agraria durante la dictadura se entregaron a los campesinos solamente 3,5 millones de hectáreas y el resto fue devuelto a sus antiguos dueños o fueron rematadas en remates públicos, y ahí entraron nuevos empresarios diferentes a constituir lo que es hoy el panorama agrario de nuestro país. Entonces por eso que aquí, afortunadamente, el señor alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarián, organizó junto con los trabajadores que lo acompañan y los campesinos la celebración del Día del Campesino aquí en la comuna de Los Vilos. Estamos aquí efectivamente en lo que fue la hacienda Los Cóndores, como dices tú, un lugar bastante emblemático de lo que fue el movimiento social campesino aquí en la comuna de Los Vilos. Esta hacienda, digamos, era muy grande, en su minuto comprendía muchos sectores, desde los maquis hasta por acá por el lado de Pangalillo y todos los alrededores. Estamos hablando de una hacienda que era cercana a los 40.000 hectáreas, digamos, y la verdad es que el trabajo que hicieron nuestros dirigentes campesinos de la época, ¿cierto?, también dio origen, ¿cierto?, a que hubiera una cierta repartición equitativa, ¿cierto?, de lo que es el tema de la tierra. Hoy día nos encontramos con desafíos distintos. Se ha destacado, ¿cierto?, el proceso de reforma agraria al cumplir, ¿cierto?, y al conmemorar los 50 años el día de hoy, pero tenemos muchos desafíos por delante. Hoy día tenemos que seguir fortaleciendo la política de desarrollo rural que se ha discutido y que se ha generado también desde la comuna de Los Vilos y esta región, porque de alguna manera necesitamos, ¿cierto?, que el mundo rural, ¿cierto?, cada vez más signifique. Yo creo que en la medida como un desafío básico, ¿no es verdad?, precisamente el tema de dotar, ¿cierto?, de los sectores de los servicios básicos de sectores que aún todavía no se ha implementado. Yo creo que es como la primera tarea, pero otras líneas de trabajo también en educación, en salud, ¿cierto?, que lo estamos haciendo y que en conjunto, ¿cierto?, con nuestros dirigentes campesinos lo vamos a ir logrando de a poco. Así que felicitaciones a nuestros campesinos de la comuna de Los Vilos, también de la región de Coquimbo, porque realmente han dignificado, ¿cierto?, la labor en una zona tan importante para nosotros como es el campesinado de nuestra comuna y región. Primero, celebrando la reforma agraria, pero no solamente eso, porque eso va asociado a lo que es la sindicalización campesina, que son obras emblemáticas profundas que se realizaron en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Por lo tanto, desde ese momento, y profundizado por el gobierno de Salvador Allende, pero claramente hay un rescate a la tierra para los que lo trabajan y fundamentalmente mejora la dignidad de los campesinos. Es decir, hay un cambio radical desde el periodo de esa reforma a todo lo que hoy día hemos podido aplicar, a pesar de la contrarreforma agraria. A pesar de todas las situaciones que se han producido, hoy día tenemos un país exportador, un país grande, un país que está creciendo y eso se lo debemos precisamente a reformas que se hicieron en ese tiempo. La reforma agraria es el fenómeno más importante de cambio económico, social, cultural y político del siglo XX, porque restituyó la dignidad de millones de personas que vivían en el campo y que no tenían ninguna alternativa de vida. Eran inquilinos,
La reforma agraria eliminó el inquilinaje y afectó al latifundio, que era una forma de mantener capitales sin pagar impuestos y sin poder producir. Y eso se terminó. Por eso, sin el proceso de reforma agraria, no habría sido posible cambiar la estructura política, social y sobre todo darle una participación y dignidad a millones de personas que durante centenares de años no tuvieron la posibilidad en este país, y son ellos los que hoy nos explican la importancia y el orgullo de celebrar el Día del Campesino. Como hemos escuchado y hemos visto a nuestras autoridades igual decir que la reforma agraria fue un gran avance y uno de los más grandes que sucedió en estos últimos tiempos, y de hace cuántos años ya. Y agradecido porque también por aquí o por allá también hemos quedado dentro de estas tierras que se expropiaron en esos años. Sí, pues importante para todos, y lo mejor que nosotros los invitan a participar en esto como asociación de clubes de Guasa. Y es un orgullo para nosotros, como yo como presidente de un club más joven, es un orgullo tener esto y que ojalá que se sigan haciendo cosas en la comunidad. Lo interesante de celebrar lo que hemos tenido y la presencia de toda la autoridad, sobre todo el alcalde, que tenemos un alcalde pero extraordinario. Ahora, de los condorinos y del gran cumpleaños, los 50 años de la reforma agraria, yo soy una de las partes que estoy también metido, porque yo le hacía todo el esfuerzo y los fletes a la sociedad cuando llegaban los corderos para Santiago, cuando los dirigentes sufrían ahí en el camión para llegar a Santiago, los trabajadores, los socios cuando cargaban el camión en la noche, a trompezones con las piedras, puta que las sufríamos. Y gracias a eso se consiguió las conquistas que se consiguieron, y por eso estamos aquí. Que este es un acontecimiento de los más importantes que hay en el país. Los que hemos sido dirigentes sociales, y yo especialmente que viví esa época, siendo dirigente nacional y dirigente de la CUT, apoyé mucho estos movimientos. Y el hecho de que estemos celebrándolo hoy día, sin lugar a duda que decían, relatan, y los que intervinieron los van a conocer cómo había sido este movimiento. Y fue uno de los acontecimientos más grandes de esa época, sin considerar el golpe de Estado, por supuesto. Los campesinos sufrieron mucho, pero los que fueron más valientes y los que quedaron vivos, porque murieron muchos campesinos en esta lucha, tenemos que recordarlo a ellos como uno de los acontecimientos más importantes, como les decía, y que creó este movimiento y que tiene que perdurar. Y los campesinos, especialmente los más jóvenes, tienen que, en algo, tiene que haberles quedado de las palabras que dijeron las personas que estuvieron aquí hoy día, que este es el día más importante para los chilenos y especialmente para los campesinos. En la ocasión, la Municipalidad de Los Vilos entregó algunos reconocimientos a campesinos que estuvieron en la toma del Fundo Los Cóndores en los años 70, y la actividad culminó con la actuación del gran payador Talo Pinto y con domaduras de caballos.